so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, why do you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring won't mean a thing unless you sing. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Marca Coches, bienvenidos en este sábado, ahora ya sí que lo podemos decir, ya prácticamente de forma oficial, que tenemos aquí la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, ahora ya todo el mundo con las orejas bien abiertas a la hora de coger el coche, a la hora de hacer un pequeño viaje, ya sí que sí. Ahora ya está casi todo el mundo, por lo menos en la carretera, para poder tener unos días, para poder ir al pueblo, para poder ir a la playa, a la montaña, donde quiera cada uno. Pues oye, a tener todo el mundo cuidado, lógicamente, que nosotros seguimos aquí, habrá Semana Santa, ya ahora en el inicio de la misma, con el Domingo de Ramos ya mañana muy presente, y la semana que viene también, que también vamos a estar aquí, aunque sea Sábado Santo, aunque haya festivos y cosas de esas, no nos gustan, o por lo menos a mí, no sé a Francis. Francis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, después de haber hecho ya nuestro desplazamiento el jueves. Bueno, no solíamos venir en Semana Santa por aquello de la cantidad de gente que hay, ¿no? Pero por motivos personales, pues llevamos mucho tiempo sin venir y la verdad es que apetecía ya, ¿no? Quiero tirar de las orejas al Ministerio de Fomento porque desde luego lo que sí nos hemos encontrado es que la autovía, por lo menos la 3, la que une Madrid con Valencia, pues está cada vez más deteriorada, ¿no? Yo sigo diciendo, ha aumentado mucho el tráfico de camiones, que me parece bien, pero tenemos que mejorar el mantenimiento de la autovía. Luego al final pasan accidentes y se le echa la culpa a nuestro almero, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que en el carril de la derecha pues hay muchos huecos producidos porque son hundimientos por los camiones y pillas un hueco de eso, sobre todo con coches más o menos pequeños, con ruedas pequeñas, pues el coche lo que pega es un bandazo que te asusta, ¿no? Y puedes perder el control. Entonces, bueno, pues eso, la primera idea es que cuando salgamos a carretera en estas, si hemos salido, pues vamos, si salimos hoy, o si salimos mañana, o el lunes incluso, o el jueves, que es lo que le toca a cada uno, pues que tengamos mucho cuidado porque nos vamos a encontrar no solamente la 3, sino cualquier otra carretera, nos la vamos a encontrar con desperfectos. Las lluvias tampoco han ayudado y eso nos va a obligar a tener un mayor cuidado y aumentar, digamos, las precauciones. Absolutamente, si es que al final es muy breve, ¿no? Este tiempo de Semana Santa, que siempre es más o menos lo mismo, ¿no? Lógicamente, pero a nivel de días festivos, a nivel de días en los que algunos tendrán sus cosas, sus trabajos o su tiempo libre o lo que quiera, pero a nivel más o menos general, que son solo 4 días en los que se acumula tanta gente en carretera, bueno, Francis, que al final es importante. Son más días de salida, digamos que ha sido viernes, ha sido sábado, puede ser el domingo y luego pues el miércoles y el jueves también. Lo que sí es verdad es que luego el regreso se hace prácticamente el domingo o el lunes, que mucha gente también se toma un día más para no coger mucho atasco, ¿no? Pero la verdad es que sí, eso es el momento del año en el que más coches están en carretera, más coches se juntan en carretera y por lo tanto tenemos que tener la máxima precaución y sobre todo también paciencia. No quiero fastidiar las ideas de un buen amigo mío que me decía, yo voy a volver el lunes, que es un día que normalmente hay menos gente en carretera, a ver si vamos ahora a lanzar la idea y se van a juntar la mayoría de personas ahí en el lunes y le vamos a fastidiar la vuelta, pero es verdad que el lunes es un día bueno en el que, por ejemplo, no hay colegios en muchas comunidades, alguno puede alargar el festivo en el trabajo, es decir, es buen día. Sigue habiendo fiestas, o sea, sigue siendo fiesta porque en muchas comunidades es fiesta y entonces, bueno, pues yo me acuerdo cuando trabajaba pues que me tomaba el lunes de vacación porque era la forma de venirte sin mucho atasco. Eso fue los primeros años, porque ya en los últimos años pues ya había bastante atasco porque la gente, bueno, se apuntaba el lunes y sobre todo pensando, ya te digo, que
en Valencia y en otras comunidades es fiesta el lunes y no es fiesta el jueves, ¿no? Está trasladada al lunes. Entonces, bueno, pues ahí también te encuentras tráfico. No te libras de tráfico, no te libras a no ser que viajes muy de noche. Sí, eso está claro, eso está claro. Tráfico va a haber, así que todo el mundo ya lo sabe. Planificarse, que eso es importante, a la hora del viaje que tengamos que hacer, sea largo o corto, sea conocido, desconocido o como sea. Pero, sobre todo, planificarse, tener paciencia, hacer una revisión, eso sí, antes de la salida de turno y a tener buen viaje. Pues, lógicamente, que eso es lo que queremos siempre. En este momento del año en el que, ya lo ha dicho Francis, hay tantos y tantos coches en apenas unos cuantos días, que son muy poquitos, así que hay que tener más prudencia y más control todavía de la situación dentro de lo que cabe. Arrancamos aquí, Marca Coches, en este sábado 28, en el que lógicamente pues tenemos que recordaros a todos vosotros que igual ahora en este periodo vacacional da un poquito más de pereza, ¿no? Lo de madrugar, así que más que nunca tenemos el podcast, marcacoches@ radiomarca.com es en nuestro correo, sí, pero en el podcast que nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify o en Amazon Prime Podcast, en Apple Podcast. Ahí estamos Francis y Álvaro Mongil y servidor para que os podamos amenizar los viajes, por ejemplo, o cualquiera de las cosas y quehaceres que tenga cada uno. Y lógicamente, como ya hemos dicho, ese correo electrónico que os lo acabo de mencionar, lo repito, marcacoches@radiomarca.com. Ahí nos podéis escribir, como siempre hacéis, porque lógicamente sois la gran parte importante del programa. Francis, no sé si, porque viendo los temas también que teníamos hoy un poco encima de la mesa, no sé si querías empezar por el tema de los consumos, por una preocupación que nos puede tener al alza, sobre todo en este tema. Pues sí, la verdad es que nos han pillado un poco de sorpresa estos consumos. Las cosas iban relativamente bien, no es que la gasolina sea barata, porque nunca ha sido barata en función del tiempo. Pero la verdad es que en estos últimos días ha subido muchísimo, ¿no? Hay dos formas de mejorar los consumos, evidentemente. Primero es lo que atañe al vehículo, ¿no? Si vamos a cambiar de vehículo y queremos coches que consuman poco, pues hay que buscarlo y, lógicamente, si compramos un coche y el consumo homologado viene que consume 7-8 litros en carretera, pues va a ser muy difícil que nosotros con nuestra conducción bajemos esa cifra. Entonces tenemos que buscar primero un coche que consuma poco. Evidentemente, si tenemos un coche, en lo convencional, si es gasolina, sí deberíamos hacer una puesta a punto, no para esta fecha, ya la deberíamos tener hecha, y que afectara, por ejemplo, al tema de bujías, el tema de encendido, para que el coche fuera todo lo redondo que puede ir, ¿no? Hay otra cosa también muy importante y son los neumáticos. Si vamos a cambiar neumáticos o hemos cambiado neumáticos, pues ya podemos haber visto que hay en muchas marcas hay consumos. Hay neumáticos de los que denominan de bajo consumo. Tienen una estructura interna, un dibujo y una calidad de goma diferente a los convencionales. Son neumáticos que duran bastante más, son bastante más duros, pero luego tienen un peor comportamiento, por ejemplo, en agua, o peor comportamiento en seco, ¿no? Si vamos deprisa. Tienen menos adherencia, de ahí la catalogación de bajo consumo. Es verdad que en los últimos tiempos se han desarrollado mucho, y lo que tienen es menos adherencia cuando vamos de frente, cuando el neumático rueda normal de frente, pero luego lateralmente, cuando tomamos una curva, pues se intenta tanto la estructura como la calidad de la goma que sean prácticamente igual que un neumático de verano. Pero bueno, se busca prácticamente que los coches, que el neumático tenga menos resistencia a la rodadura y por lo tanto consuma menos. Luego también, ya digo que esta disminución del rozamiento, pues cuando vamos por carretera, que es cuando más se consume neumático, cuando vamos circulando, evidentemente es lógico pensar que a mayor velocidad, mayor consumo de neumático, pues hay un deslizamiento. El neumático no apoya fijo, sino que tiene un deslizamiento sobre el asfalto, y eso es lo que tenemos que evitar, lo que las marcas tratan de evitar para mejorar claramente
esos consumos. Para que nos hagamos una idea, la rueda y el neumático recorren más distancia que la del coche, porque tiene, ya digo, un pequeño deslizamiento en el apoyo con el asfalto. El vehículo ya sabemos que bueno es importante, es básico. Tener los neumáticos, por ejemplo, los inflamos un poquito más. Si, por ejemplo, imagínate, tenemos 2,2 en baja carga y 2,4 en alta carga, con la máxima carga, pues nosotros todo el año lo podemos llevar en 2,3. De esta manera, digamos que no tenemos tanta... El neumático pisa menos, la huella de rodadura es menor y entonces, lógicamente, tenemos también menos consumo, porque una de las cosas que más afecta al consumo en los neumáticos es llevarlos de baja presión, aparte de ser peligroso y de ser además muy importante porque aumenta los consumos de rueda y sobre todo la desgasta por los dos laterales, dejando la banda de rodadura, la banda central de rodadura con más dibujo que los laterales, y eso a la larga pues es peligroso, ¿no? Pero vamos a ver, el tema del consumo de combustible, pues ya lo vemos que el coche es básico. Tanto el tipo de coche que tenemos como llevarlo perfectamente a punto. Pero también nosotros hacemos mucho en lo que es el consumo de combustible. En ciudad estamos viendo, y lo vemos regularmente, que hay gente que arranca en los semáforos muy deprisa para luego parar a 100 metros, a 50 metros, porque hay otro semáforo, ¿no? Las arrancadas deben ser suaves, no debemos elevar la velocidad porque vamos a llegar al fondo, vamos a estar parados al mismo tiempo que el que ha arrancado muy deprisa y lógicamente vamos a gastar mucho menos neumático. En carretera, pues en carretera aparte de lo mismo, tenemos que conducir de una manera suave, el volante hay que moverlo de una manera suave y los frenos hay que utilizarlos lo menos posible. Me explico. Lo mismo que en un semáforo, si nosotros arrancamos despacio y antes de llegar al semáforo que tenemos delante y que sabemos que se va a poner rojo o lo vemos ya rojo, pues levantamos mucho antes el pie y perdemos velocidad y solamente frenamos en el último momento. De esta manera no hemos tomado una velocidad excesiva y levantando el pie el coche se detiene y los frenos luego, pues digamos que nos ayudan a detener el vehículo. Esto es en general, porque luego hay coches como son los coches eléctricos y como son también los coches híbridos o híbridos enchufables que tienen lo que se denomina esa retención del coche, esa retención que lo que está haciendo esa retención es intentar cargar las baterías. Entonces, en función del coche que tengamos, hay coches que tienen varios puntos de regeneración. Cuanto más regeneración le pidamos, más va a frenar el vehículo y puede ser que en muchos casos pues podamos llegar al siguiente punto de parada sin haber siquiera tocado los frenos porque solamente con la retención del sistema para regenerar, pues ya paramos, ¿no? En carretera, pues lo mismo. Vamos a procurar ir a un crucero estable, no vamos a ir corriendo mucho y luego parando y luego corriendo mucho. El acelerador, lógicamente, lo vamos a mover también, o deberíamos moverlo con la mayor suavidad y, lógicamente, también no intentar acelerar cuando el tramo que veamos es de subida y sí hacerlo en las bajadas. Evidentemente también hay una técnica que algunos coches lo ponen de serie, coches de alto nivel, que es la circulación a vela. La circulación a vela lo que hace es separar el motor de la caja de cambios cuando vamos bajando y en el momento en que nosotros tocamos el acelerador o tocamos cualquier otro pedal, el pedal de freno, el coche va a recuperar la tracción que había perdido. Esto lo hace el coche automáticamente. Nosotros lo que sí podemos hacer es levantar el pie en las bajadas, con lo cual con todos los coches de gasolina y diésel lo que hacen directamente es ponerse en consumo cero. No se ponen en consumo cero cuando lo dejamos en punto muerto, cosa que además es muy peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, son estas técnicas, ya digo, que sobre todo lo que es más importante es la suavidad. Tanto la suavidad cuando queremos acelerar y también cuando queremos frenar y sobre todo mantener
un crucero lo más estable posible. Ya digo que estas son técnicas de consumo. Hay otras que no son nada recomendables hacerlas porque requieren, hace falta ser un especialista para poder realizarlas, pero ya digo que estas están al nivel de cualquier conductor y nos pueden evitar. Seguramente no vamos a bajar de los consumos homologados, evidentemente, pero sí vamos a limitar esa diferencia que hay y por la que mucha gente se queja de que me he comprado un coche con este consumo de combustible y yo no soy capaz de ponerlo, de conseguirlo. Es verdad que hay muchos coches que es imposible ponerlos en ese consumo homologado porque, como decimos, estamos hablando de laboratorios, de circunstancias lo más homologables posibles y nosotros no podemos encontrar un día de viento, un día de lluvia, en fin, un día caluroso, un día frío y eso también influye en el consumo. Pero lo que sí es verdad es que muchas veces le echamos la culpa al mensajero y hablamos del coche cuando en realidad somos nosotros los que podemos ayudar a que los consumos bajen. Hay una técnica también que dicen ir en marcha rápida. Ir en quinta a 1000 revoluciones desde luego no conseguimos los menores consumos. Y sí, a lo mejor, hemos dicho quinta a 1000 vueltas, a lo mejor lo que podemos hacer es ir en tercera a 2000, a 1800 o 2000 vueltas, que eso sí nos va a ayudar a conseguir los mejores consumos. Y también mirar en las características de nuestro coche en qué régimen está el par máximo. Si conseguimos ir ese crucero que conseguimos en primera, en segunda, en quinta o en sexta, pues ir a régimen de par máximo, pues vamos a tener la mayor el consumo más bajo, el mejor rendimiento del motor. Por eso hablamos muchas veces, o nuestros oyentes nos habrán oído ya hablar de ello, de esos motores estacionarios, por decirlo de alguna manera, que van en el coche, se ponen en marcha y lo único que hacen es servir de generador. Esos motores generalmente están funcionando a un régimen establecido, que es justamente el que coincide con el par máximo y así consigue el mayor rendimiento. Funcionan con muy buen rendimiento, con el rendimiento máximo que pueden ofrecer, porque no hay caja de cambios que altere el régimen y producen el máximo de corriente posible para alimentar motores eléctricos y baterías. Pues es verdad que yo creo que es un momento en el que lógicamente pues estamos todos un poquito como es muy lógico, moscas, claro, muy moscas, preocupados, sí, que muy sí, moscas, sí, muy como moscas. cada uno lo quiera llamar, no, pero es verdad que es un momento preocupante sí, y todas sí, estas claro, situaciones, ¿no? que has estado contando, yo creo que son, bueno, oye, pues índices importantes para tener en cuenta en nuestro día a día. Es que hay ricos que se están haciendo mucho más ricos. Correcto, lo de siempre, a tenor del precio del petróleo, y al ciudadano de a pie siempre nos vienen los palos. Y al final dices tú, es que claro, para un ciudadano de a pie tener que pagar 150 euros más por la gasolina, por el diésel. Tú fíjate el diésel lo que ha pasado. Pues ahora mismo pues toda la ventaja del diésel parece que se ha difuminado, parece que lo están haciendo a propósito, ¿no? Porque claro, ha estado 20 céntimos por encima de la gasolina. Eso nunca se había visto del gasóleo, ¿no? Entonces, bueno, los efectos son terribles para una economía normal. Son terribles. Entonces, bueno, pues la gente se estará planteando o bien mudarse al coche eléctrico, que de momento, y digo de momento, pues es más barato porque lo mismo compramos un coche eléctrico y dentro de 2 días la electricidad pega una subida hacia arriba y se nos queda cara tonto, como siempre se nos queda a los usuarios de la energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está claro, quiero decir que no hay aquí una receta que sea la única que vale, ni mucho menos, porque bueno, podemos poner el ejemplo que pasó hace un año, si no me equivoco, ¿no? Lo del famoso apagón que tuvimos en España y más partes de Europa. A ver qué hacía, ¿no? La gente con un coche eléctrico, con un coche de combustión, en cuanto se te acaba la electricidad en el coche, la batería o la gasolina en el coche de toda la vida, en el de combustión, pues bueno, al final el problema pueden surgir para todos los lados. En muchos países, o mejor, en muchas capitales de Europa, lo que se está poniendo de moda es la bicicleta. París, por ejemplo, no tenía... París, y destaco de París, que es una zona, una capital en la que llueve mucho y hace un frío pelotero, y la gente se ha ido a la bicicleta. Ahora con las bicis eléctricas, pues bueno, tenemos una ventaja de que no tenemos que hacer tanto esfuerzo, pero hay Países Bajos y tal que han utilizado la bicicleta de toda la vida, Dinamarca, y bueno, y a ellos pues digamos que les afecta, al ciudadano digo,
le afecta menos la subida de combustible porque evidentemente no utilizan ni coche ni motocicleta. Pero en realidad, bueno, pues a mucha gente en Europa pues sí les afecta, ¿no? Hay ciudades que son mejores para ir en bicicleta y otras ciudades que son peores. Con la bicicleta eléctrica, insisto, se ha conseguido que esas ciudades con cuestas pues sean mucho más accesibles para cualquier persona, pero bueno, ya digo, la gente que usa el coche pues no sale de un susto y se mete en otro, ¿no? Es verdad que yo creo que España está todavía un poco alejada, ¿no? De esa realidad de París que comentabas, de Dinamarca, a nivel de bicicleta. Claramente. A mí me gusta mucho, yo monto mucho en bici, pero creo que hay muy pocas facilidades todavía. Oye, todo es cambiar, pero es una realidad. Se está viendo que ha habido bonificaciones de la Unión Europea para hacer carriles bici, y ha cambiado los gobiernos y lo que han hecho ha sido levantar los carriles bici de las ciudades, que me parece absurdo, vamos, porque yo creo que el carril bici, sea de quien sea, aunque solo sea para que los domingos la gente haga ejercicio y mejore su salud, yo creo que es una ventaja y una posibilidad de elegir, y cuando llegan estas subidas de combustible y no podemos llegar a final de mes, pues es una posibilidad de decir, bueno, pues me voy en bici y me estoy ahorrando unos euros que me serán buenos para mañana, ¿no? Totalmente. Bueno, y además esto que comentabas, a mí me toca muy de cerca, porque en Valladolid hemos tenido una situación así, del hecho de que un gobierno abrió un carril bici doble, bastante amplio, en el que quitaban por un paseo importante un carril de circulación y se lo daban a las bicis, y ahora ha llegado otro y dice que no, que tienen que volver los dos carriles que había en esa vía, y el carril bici se tiene que hacer más estrechito, porque es verdad que no había tanta circulación de las bicis por ese tramo, y no era tan necesario. Pero eso es la pejadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, si no tengo facilidades, pues no hago determinadas cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que en nuestro país, primero el ciudadano debe apostar por el medio de transporte que mejor le sea, que mejor le sea posible. O sea, es decir, en ciudad, pues está claro que en ciudad, pues el coche, pues hay ciudades mucho más adaptadas al vehículo porque tienen menos tráfico, y otras ciudades que están poco adaptadas al vehículo porque ya están saturadas. Entonces ahí en esas ciudades se podía buscar otros temas. Otra cosa es la carretera, porque claro, yo ya no me atrevo a aconsejar, ni siquiera lo aconsejaría, porque estamos viendo que el resto de medio de transporte, el automóvil siempre está ahí para darnos el servicio, mientras que hay otro medio de transporte que, bien por unas cosas o por otras, pues nos están dejando colgados, y el coche nunca nos va a dejar colgados. Correcto, así que cada uno que elija, y a ver si con suerte o con no tanta suerte, pues oye, van las cosas todo bien. Vamos a ver si por lo menos, sobre todo en esto que comentábamos de los consumos, nos pueden dar un pequeño respiro y podemos estar un poco más tranquilos a la hora de por lo menos tener este periodo vacacional, estas semanas, y estar un poco más tranquilos, sobre todo en cuanto a lo económico, que ya sabemos un poco siempre lo que hay. Aquí sube todo, excepto una cosa que siempre suele ser la misma, que siempre, por lo general, son los salarios los que suben un poquito más lento de lo que sube el precio de la vida. Pero esto es así. Pero bueno, dejando aparte todo esto, Francis, traslado cuestiones de la gente que nos mandan al correo electrónico. Nos escribe Mar y nos dice: mi pregunta es que quiero cambiar de coche. Actualmente tengo un SEAT Ibiza de 5 años, el cual no me está dando ningún problema, pero como todavía me lo pueden pagar bien, querríamos comprar otro. Yo quiero otro SEAT Ibiza en este caso, pero mi marido quiere un Toyota Yaris o el Toyota Corolla. No hacemos muchos kilómetros, esa es la realidad. Querría que me asesorarais un poco, ya que mi marido es un fiel oyente vuestro y yo soy de los del SEAT Ibiza. En este caso os traslado otra duda, en saber si los Toyotas, tanto el modelo Yaris como el modelo Corolla, tienen un buen reprise a la hora del adelantamiento. He escuchado que los Toyotas tienen algo de problemas en cuanto a la suspensión. Una amiga se ha comprado un Toyota y dice que si llevara una docena de huevos en las piernas, llegaban todos ellos prácticamente batidos. Espero que, si es posible, me podáis responder. Bueno, vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo. No creo, ya saben todos los oyentes que tengo un Corolla y con neumáticos de perfil muy bajo, y no me quejo de la dureza de las suspensiones. Es más seco que que otros coches, evidentemente, pero yo no me quejo, no se te caen los empastes o se te rompen los huevos, ¿no?, de la cesta.
En cuanto a lo del coche, vamos, y yo insisto, yo no sé está diciendo que tiene un problema, pero es un problema, no es tanto un problema del coche como que es una elección del fabricante de hacer unas suspensiones duras o blandas. En este caso, pues a nuestra oyente le parece que son unas suspensiones duras, pero yo en ese sentido discrepo de eso. A mí no me lo parece. Y hablo de Corolla, hablo de Corolla, 140 caballos, acabado GR Sport. Entonces, bueno, me está hablando de Ibiza y me está hablando de Yaris y me está hablando de Corolla. Bueno, hay una cosa fundamental, la diferencia de precio. Es verdad que el Ibiza ha subido muchísimo de precio, pero lo que sí es verdad es que tanto el Yaris, que yo creo que empieza en los 22.000 o 23.000 euros, y el Corolla, que ya estamos hablando de que ya en cualquier versión estamos ya 28, 29 o 30.000 euros, porque ha subido un montón, pues son más caros. El Ibiza es un coche especialmente bueno, especialmente atractivo. Es cierto que se ha quedado con una gama un poco escasa, pero yo prefiero un Ibiza con potencia a un Toyota Corolla o un Yaris con la menor potencia. Yo ya lo he dicho muchas veces que el Corolla debía ser el de 200 caballos, pero ya se nos va. El Yaris pues tiene también ese problema que tiene, yo creo que tiene versiones de solamente 120 caballos, si no te vas al superdeportivo, ¿no? ¿Qué es lo que comento con todo esto? Pues que bueno, que el Ibiza a mí me parece un coche especialmente, digamos, recomendable en ese sentido, ¿no? En el sentido, ellos han tenido Ibiza con 5 años, yo creo que se lo van a pagar bien, se lo van a pagar muy bien en SEAT, y yo entiendo que la elección, bajo mi punto de vista, sería un Ibiza con caballos y no los Toyota menos potenciados, ¿no? Ya digo, o sea, no es un problema de eso. En cuanto al reprise, bueno, ya sabemos que Toyota pues ha tratado de solucionarlo a lo largo del tiempo. No es lo mismo un Corolla o un Prius o un coche híbrido de hace tiempo con los de ahora. Ahora se ha mejorado bastante, pero no se ha conseguido la inmediatez que tiene o un cambio de SG, un cambio con convertidor de par o un coche manual, evidentemente. O sea, tenemos el cambio CVT, el cambio de que tiene infinitas relaciones de transmisión, pues tiene ese problema. El problema es que también pasa con algunos coches con convertidor de par, sobre todo antes, que tenían muy pocas relaciones. Por eso ahora los coches con convertidor de par tienen 8 o 9 relaciones, para evitar precisamente eso. Porque claro, si yo le pido a mi coche, le piso el acelerador, en un coche con convertidor de par, insisto, que no es lo que lleva Toyota, pues si son 4 o 5 marchas, pues ¿qué pasa? Que el coche va, yo le pido más de lo que me puede dar, que eso es lo que pasa un poco con el Toyota. Lo han tratado de suavizar, pero sigue siendo que yo aprieto el acelerador a tope y el coche le cuesta recuperar, le cuesta alcanzar la velocidad. Hay un momento en el que el motor va más alto de vueltas que la velocidad que lleva el coche, ¿no? No hay una relación directa, como puede haber en un coche manual. Entonces, bueno, pues eso sí es verdad que le resta un poco, tiene menos reprise, tiene menos arranque, tiene menos capacidad de arrancar rápido, ¿no? Porque hay ese momento, ¿no? Pero bueno, depende para lo que lo quieran. Evidentemente tiene una posición, tiene el cambio, la posibilidad, digamos, de irlo lanzando y en carretera, cuando ya vamos lanzados, no vamos a ver ese problema. Ese problema lo vemos, sobre todo, ya digo, cuando nos dice el oyente, cuando queremos acelerar y pedirle todo lo que puede dar el coche, ¿no? Que entonces notamos, aparte del ruido, pues notamos ese desfase entre el régimen del motor y velocidad, que lógicamente al final se igualan, ¿no? Al final se igualan, pero notamos tenemos esa sensación de que el coche anda menos de lo que nosotros desearíamos, ¿no? Ya digo, cosa que no pasa en un cambio manual y cosa que tampoco pasa en un cambio de SG, porque cuando nosotros hacemos kit down en un coche con un cambio de SG, por ejemplo, un coche automático, lo que hace es bajar automáticamente varias relaciones, mientras que este cambio, pues le damos y sube, pero no baja relaciones tan directamente como baja un cambio de SG o un cambio con convertidor de par. Bueno, pues oye, es verdad que hay veces que esto lo estamos escuchando también mucho, ¿no, Francis? El hecho de que, oye, tengo en este caso, como nos decía María del Mar,
que nos decía, oye, tengo un SEAT Ibiza de tan solo 5 años que no me está dando ningún problema, pero es que vemos aquí una oportunidad de poder Bueno, venderlo, de que lo sí, podemos sí. recoger prácticamente la mayoría de lo pagado y nos Sí. compramos un coche nuevo. Eso es importante, lo que pasa es que luego lo van a pagar en el nuevo. Claro, claro. Eso tienen que hacer los cálculos, porque claro, no sé cuánto les costaría hace 5 años, pero que comparen el precio de ese coche con el Ibiza nuevo, habrá mejorado mucho en seguridad, habrá mejorado mucho en todas las cosas, esta nueva generación del Ibiza, pero luego tienen que ver también eso, decir, bueno, estoy vendiendo un coche que me dan tanto, pero luego acceder a otro, y sobre todo si es el Yaris o si es el Corolla, pues me va a costar un congo, ¿no? Entonces, al final decimos, bueno, pues vamos a tener, hay que estudiar mucho el tema, ¿no? Porque lo que me gano en uno, pero a lo mejor lo pierdo en el otro por lo que han subido los coches en los últimos años, prácticamente en los últimos 2 años. Pues comentado que queda esta cuestión a María del Mar, que nos la trasladaba aquí en el correo electrónico que tenemos habilitado para todos. Francis, más cuestiones. Mira, en este caso que nos escribe Álvaro, no muy lejos de por aquí, desde Alcalá de Henares, que nos escribe Álvaro y nos dice: os escucho por el podcast todas las semanas. Lo primero, daros la enhorabuena por el programa, ya que somos muchos los que nos entretenemos y aprendemos con vosotros. Mi duda es la siguiente. Tengo un Peugeot 407 de 136 caballos y del año 2010. Encantado estoy con él. No me ha dado ningún problema y me parece un coche realmente cómodo y con una buena respuesta. Pero ya va teniendo unos cuantos años y creo que puede ser buen momento para cambiarlo, y ahí es donde está mi gran duda. En la actualidad no hay coches nuevos que me entren por los ojos dentro de las marcas generalistas, porque a mí la moda SUV no me termina de convencer. Pero hay uno que sí que me gusta bastante, que es el Peugeot 508 Hybrid de 225 caballos. Estéticamente me gusta mucho, así que es uno de los coches que más me puede convencer en estos momentos. Hay alguno con pocos kilómetros que sin duda alguna por menos de 40.000 a buen precio, además entre los 18.000 y los 24.000 euros, y aquí es donde viene la gran duda, porque este coche usa el motor 1.6 PureTech. Sé que no es el que tiene el problema con la correa de distribución, pero sí que he leído que da problemas con las válvulas de admisión y sobre todo que dicen que da bastantes problemas en el sistema de hibridación. ¿Creéis que es una buena compra o sería mejor mirar otro coche u otro modelo? Como os he comentado, no me convencen los SUV. Busco una berlina y en la actualidad hago alrededor de unos 20.000 kilómetros anuales y en el precio podría estar rondando los 25.000. Ya, bueno, vamos a ver, yo no tengo idea el PureTech, le llaman PureTech, pero no tiene nada que ver con los otros, porque los otros son motores de tres cilindros, generalmente de 1.0 y 1.2. Y además ya me parece que está totalmente resuelto. Evidentemente los coches que tienen el problema pues lo siguen teniendo, pero Peugeot ha cambiado el motor, ha solucionado el problema. Bien, haciendo que se sustituya la correa por una correa que resiste esa gasolina que se mezcla con el aceite en los procesos de enriquecimiento de la mezcla para eliminar toda la porquería que hay en el escape, y luego también pues han desarrollado un nuevo motor que viene ya con cadena. Entonces, bueno, en teoría, pues ese problema se ha solucionado. No digo que se haya solucionado el problema de todos los que tienen ese tipo de vehículos, porque todavía está trayendo cola, pero bueno, creo que la marca está atendiendo a su manera a la gente que tiene problemas. Bueno, no sé el problema este de válvula, no entiendo, me está hablando de un motor de 225 caballos híbrido. Sí. Estéticamente a mí pues el 408 me encanta, ¿no? O sea, es un coche que estéticamente el 508 me encanta como berlina, pero es que estoy pensando en que estéticamente me gusta más el 408. Estoy hablando, son dos coches, sobre todo bajo mi punto de vista, el 408 me parece un coche espectacular en lo que es de diseño. También el 508 lo es un desarrollo, un diseño más clásico, pero vamos, ya digo que cualquiera de los dos a mí me parecen coches magníficos. Insisto, no sé qué problemas tienen, porque no he leído nada de esos coches, ni de válvulas ni de nada. Bueno, a mí me parecen coches, los dos, sobre todo también el 508 que le gusta, pues me parece un coche muy muy interesante, ¿no? Para que no ha tenido, digamos,
el recorrido que hubiera tenido como tuvo su 407, que tuvo un recorrido enorme de ventas y de gente que lo utilizaba, pero bueno, porque ahora, como él dice, a él no le van los sub, pero en el mercado es un mercado sub y las berlinas de ese tipo pues se venden poco. Con eso no quiero decir que no merezca la pena el adquirirlas, ¿no? Ni muchísimo menos. Yo tampoco soy una persona muy de SUV, ¿no? A mí me parece, ya digo, que estos coches, pues Peugeot los mantiene en la gama y me parece estupendo que los mantenga en la gama, porque son coches que ya digo que tienen muy buen recorrido y estéticamente a mí me parecen estupendos. Y bueno, si no queremos ir más altos, pues tampoco esos coches son pues clásicos en el sentido de que son una estructura, un diseño bastante clásico, pero luego evidentemente, bajo mi punto de vista, los dos, tanto 408 como 508, son coches con un diseño espectacular, ¿no? Bueno, si consigue un coche barato con pocos kilómetros, o con pocos kilómetros y un poquito más caro, que también puede ser, pues sería un coche estupendo, ¿no? Hay que ver qué tipo de garantías te dan en el tiempo. Pues si coge un coche con pocos kilómetros y con poco tiempo, pues a lo mejor todavía está viva la garantía del fabricante, y a lo mejor puede incluso ampliarla un tiempo más, con lo cual digamos que a base de garantías pues puede conseguir esa tranquilidad que esos noticias de que tiene problemas de válvulas pues le siembran, ¿no? Bueno, yo ya digo que a mí me parecen dos coches dignos de tener en cuenta, y coches que por desgracia, estilo de coches y tipo de coches que por desgracia están desapareciendo del mercado, y el mercado, bueno, pues debería fijarse también mucho más en estos coches que no en unos SUV, que como he dicho 1000 veces, son coches más pesados, son coches que consumen mucho más gasolina o diésel, son coches que tienen un problema de aerodinámica claro, y lo único que aportan es que vamos más altos, que ya no nos vale de nada, porque el coche que llevemos delante también va a ser un SUV, con lo cual vamos a ir todos a la misma altura, y para mí la única ventaja que tienen es que entramos y salimos sobre todo salir, pues salimos con menos problemas que de un coche un poco más bajo, ¿no? Bueno, pues oye, es verdad que pasaría de un Peugeot 407 a un Peugeot 508, que oye, pues al final, por lo menos conociendo la marca, ya sabes un poco también por dónde puedes salir y por dónde sí, no, que eso siempre es un factor a favor. Otra cosa que dice que del sistema híbrido, yo del sistema híbrido de Peugeot tampoco he oído nada. Evidentemente, yo no sé si este 508 que se va a comprar híbrido, pues lógicamente tiene un sistema híbrido ya, si se lo va a comprar y está fabricado, vamos, es un coche ya de segunda mano y tiene un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, pues lógicamente yo entiendo que el sistema híbrido pues ha evolucionado mucho en este tiempo, pero yo no he oído tampoco nada de que el sistema híbrido tenga de problemas. Y mira, lógicamente quiero leer todo el mensaje que nos escribía Álvaro. A ver qué te parece esto, Francis, porque es verdad que nunca lo hemos hablado del tema motos, pero nos dice Álvaro en el final en una especie de postdata, ¿no? Como había antes en las cartas. Nos dice: me gustaría haceros una pequeña sugerencia. Sería que de vez en cuando podríais dedicar un rato, a lo mejor una vez al mes, un par de veces al mes, al mundo de las motos, que creo que a muchos oyentes también nos pueden interesar este tipo de vehículos, y la verdad que sería bastante bueno poder escuchar algo parecido sobre el mundo de las dos ruedas. Francis, yo nunca lo hemos hablado, es verdad, no, pero yo no sé cuánto te gustan a ti el mundo de las motos. Yo es que, mira, donde yo trabajaba, pues en la revista Autopista y en otras revistas del grupo, pues también teníamos motociclismo. El motociclismo todavía sigue en la web. Pero bueno, coincidíamos allí, aparcábamos los coches al lado de las motos y veíamos los pedazos de motos que probaba la gente y tal. Pero yo la verdad es que nos me he dedicado al mundo de las 4 ruedas, y de las 2 ruedas yo reconozco sus ventajas. Es decir, yo entiendo que en todas las administraciones están tratando de meternos el coche eléctrico por así en vena a la fuerza prácticamente, y no hablan nada de las motos. Es cierto que las motos pues dan problemas, entre comillas, que bueno, tienen más accidentes y sobre todo los accidentes son más graves por razones obvias, son más graves que en un coche moderno, porque los coches modernos ya tienen unas estructuras, tienen una serie de cosas que las motos pues no tienen, y aparte que te caes, si eres tú el que te caes, no en el coche, bueno, pues vas recogido entre una chapa, ¿no?
Entonces, bueno, en ese sentido ya digo que la administración pues no ha fomentado nunca las motos, y para mí, siempre lo he dicho muchas veces en este programa, que me parece que estamos dando palos de ciego. Lo que hay que fomentar para circular por ciudad es la motocicleta. Que no queremos ahora mismo la motocicleta de gasolina. Ya son todas de 4 tiempos, antes eran de 2 tiempos y contaminaban mucho. Ahora son todas de 4 tiempos y bueno, y más o menos potentes, las de 125 que se pueden conducir con el carné, pero a mí me parece que eso es la solución para la ciudad. Ahora las motos eléctricas, más todavía, mejor todavía. Y no se ha potenciado yo no he visto ningún anuncio, ninguna cosa. Sí, se benefician, te puedes sacar te dan un dinero, te dan una subvención por comprarlas, pero no he visto un apoyo tan grande y tan de futuro como se está haciendo con el automóvil. Y a mí me parece que la moto eléctrica es una solución, sobre todo en ciudades que están diseñadas y regidas por gente inteligente, que te dejen aparcar en las aceras que tengan una serie de metros. En fin, para mí es el medio de transporte, uno de los medios de transporte. El otro, la bici eléctrica, puede ser, pero no es lo mismo. Un medio de transporte que puede ser una solución para las ciudades. Y desde luego, yo, ahora ya no, evidentemente, pero si yo tuviera que moverme en ciudad, pensaría sin duda en tener una motocicleta, una scooter de 125, por ejemplo, podría ser. Y ya digo que la administración no lo potencia, y me parece una solución. Pero yo pues vengo del mundo del automóvil y no quiero pisar a otros colegas, en el sentido de que yo no voy a poder aportar mucho más que lo mismo que aportan otros colegas que llevan toda la vida y son aficionados al tema de la moto. Yo, lógicamente, pues me muevo más en el tema de las 4 ruedas, y en ese no sé si lo haré bien o lo haré mal, pero bueno, pues tengo toda la vida de conocimientos, que pueden ser muchos o pocos, pero en el tema de la moto me fijo mucho, me gustan mucho las motos, te digo, me gusta más que la Fórmula 1, por ejemplo, yo veo la MotoGP y desde luego... Claro, es otro espectáculo a todos los niveles, y veo mucho más las motos, me encantan, o sea, la MotoGP me encanta, el Dakar en moto me encanta también, ¿no? Pero ya digo que en ese sentido yo creo que meterme a informar a la de motos seguramente no voy a aportar demasiado, porque lógicamente no ha sido mi vida de informador. Es como, no es lo mismo, pero como si me pusiera ahora a hablar de fútbol, pues chico, pues no tengo ni idea de fútbol. Sé que son 11 y que se mueven allí por el campo y que tienen que meter un goles con el balón en una portería. Pero vamos, poco más de eso, de técnica del fútbol y estructuras de 4-4-2 o esas cosas que se hablan por ahí en los programas. Yo directamente no lo veo, pero alguna vez que lo oigo digo, joder, que tienes tú una técnica que, vamos, parece el vehículos lunares. Pero bueno, parece un motor de un coche. Sí, parece un motor complicado. Toda la técnica de sacar a uno, meter a otro y que este vaya por la banda y tal. Bueno, esas cosas que se dicen, pues yo lógicamente no podría informar, no podría dar la calidad de información que entiendo yo que, bueno, que eso lo dirán los oyentes, que puedo dar en el tema del automóvil. Bueno, nosotros seguiremos siendo marca coches, ¿eh? Eso sí, eso que por eso, además, a nadie se le vaya. No somos marca motos. Eso es, que el nombre nos delata. Sí, podremos dar lógicamente algún apunte de motos, eso siempre además que la gente nos lo pida, que oye, que veamos que os puede interesar. Ya sabéis que todo el feedback que queráis, nosotros nos adaptamos a las necesidades, lógicamente, vuestras de los oyentes. Yo desde luego digo, y acabo, una moto eléctrica equivalente a una moto de 125 para moverte por ciudad me parece insuperable, pero insuperable a todos los niveles. Yo tengo gente que se mueve en moto y claro, llega a todos los sitios, y ya digo, en aquellas capitales inteligentes que no nos prohíben hasta respirar, pues se puede aparcar en las aceras grandes, se puede aparcar en una acera, no quitamos espacio a los peatones y estamos digamos que vaciando las calles de por lo menos de un coche, y bueno, y al final eso sirve para que seguramente, no sé si queda diciendo eso de que tenemos que ir en 2 coches, en dos personas por coche, porque si no vamos a poder circular. Bueno, pues muy bien. Yo comparto opinión contigo. Creo que las motos, habrá quien le guste más, quien les parezcan más o menos peligrosos, eso ya, y luego está la opinión de cada uno y la experiencia de cada uno, que lógicamente eso siempre hace mucho.
pero yo creo, oye, que al final si te gusta más el mundo del motor, si te gusta también el mundo del motociclismo, lógicamente es una muy buena opción, sobre todo para ir un poco más cómodo y más desahogado en las grandes ciudades, que es donde más coches hay y donde más el problema es la convivencia. Lo mismo que las bicis con los coches, correcto, pues no se lleva muy bien, pues la moto con los coches pues tampoco se lleva muy bien, porque lógicamente hay un problema de quién es el más débil, ¿no? Y el que es más fuerte, pues ejerce, que es lo que pasa con los autobuses y los coches, con los coches y las motos, y con las motos y las bicicletas. El que tiene más fuerza ejerce esa fuerza, ¿no? Y ese es uno de los problemas que hay para que la gente pues se asuste y diga, bueno, pues mira, la moto me da miedo moverme en moto, cuando no son motoristas de toda la vida, ¿no? Pero haciéndolo con sentido común, yo creo que se evitan muchos peligros y lógicamente ya digo que cuantas más motos haya, habrá menos coches y menos problemas. Y además que yo creo que, ya por cerrar este punto, que yo creo que al final las motos y los coches por lo general están igualados en cuanto a potencia, en cuanto a velocidades que puedan coger en medio de una calle, de una avenida, de lo que sea. Eso es por importante. lo tanto, eso iguala mucho, lógicamente no iguala las fuerzas, pero bueno, se puede poner en un equilibrio un poco más igualado que, por ejemplo, las bicis, que lógicamente nunca van a estar en ese mismo nivel. Por lo eso, para la gente que se quiera animar y no ha probado y está pensando, pues oye, que también es una muy buena opción. Una buena solución. Vamos. Francis, a ver, nos queda un poquito menos de 10 minutos, pero que mira, nos da tiempo para otro mensaje. Nos escribe Pablo, nos da la enhorabuena por el programa y nos dice: estoy interesado en comprar el nuevo Mazda CX-5. He visto muchos vídeos en internet y en la mayoría destaca su crecimiento en su espacio interior y el nuevo panel táctil que hace que se eliminen los botones físicos. También destacan que se ha buscado más la conducción de tipo familiar y que se ha perdido un poco, o mucho, entre comillas, del comportamiento dinámico del coche. A mí me gusta muchísimo su diseño, no me lo compré el año pasado porque vi que las plazas traseras no tenían mucho espacio, pero cuando lo conduje me encantó. Sí. Ahora, con la nueva motorización, algunos dicen que se queda corta, con 141 caballos para un coche tan grande, aunque tiene 2.500 de centímetros cúbicos. 2,5 litros de... creo que es ciclo Atkinson, que es un ciclo diferente, es un ciclo como de 4 tiempos, lo que pasa que el decalaje de las válvulas pues es diferente, o sea, se mantienen más abiertas determinadas, me parece que son las de admisión, y entonces, bueno, pues funciona de otra manera, sobre todo lo que buscan es disminuir el consumo. Vamos a ver, a mí me parece un coche Mazda en general, hablando en general, pues es una marca que tiene una solera y un buen hacer en el ese de hacer coches y una originalidad también y una personalidad también muy marcada, ¿no? Yo todavía me estoy acordando, me sigo acordando, me acuerdo del MX-5, del Miata, que en todas las generaciones pues ha sido un coche extraordinario, uno de los descapotables más vendidos del mundo y un coche de lo más agradable de conducir que podemos encontrar, ¿no? Al que le guste una conducción, al que le gusten los coches que te trasladan cosas, o sea, porque hay varios tipos de coches, hay coches que no te trasladan nada y hay coches, por ejemplo, como el Mini, pues es un coche que cada vez que tomas una curva, pues te está trasladando cosas, te das cuenta de lo que llevas debajo, ¿no? Y en el caso del Mazda pasaba eso. En este caso, como dice el oyente, pues todas las marcas, digamos que están evolucionando porque lo que quieren es captar el máximo número de clientes. Por eso quizá en ese sentido se está uniformizando, se está haciendo una tabla rasa y a nivel de suspensiones, como ya tampoco la gente quiere los coches para... no se puede correr, pues no es tanto problema que las suspensiones sean elegir unas suspensiones blandas, sin excesos, evidentemente, porque la gente no las va a exprimir. Evidentemente, una suspensión dura, una suspensión más rígida, pues lo que tiene, en cuestión de amortiguadores y muelles, pues lo que tiene es que te está disminuyendo confort, pero en realidad, al final, la ganancia la sacas en comportamiento. En este caso, pues bueno, han bajado esas premisas porque en realidad pocos fabricantes ya ponen suspensiones medianamente deportivas, que no digo deportivas, ¿no? Entonces, y este coche tampoco es un coche deportivo, es un coche que ha ganado espacio, es un coche que utiliza ese motor, que no tiene mucha potencia, cierto, lo que pasa que es un motor de 2,5 litros con un buen par, con una buena respuesta abajo, ¿no? Que es lo que se hace con esa gran cilindrada, que es una cilindrada que ya no se ve por el mundo, o sea, 2,5 litros en un coche, y además, gracias al ciclo Atkinson, y sobre todo también
a otra serie de cambios que se han hecho en su tecnología, pues no se va a un consumo muy elevado. Lo único cierto es que 141 caballos, pues para un coche de esa envergadura, pues que se quedan un poco escasos. Pero bueno, yo eso se lo sacrifico. O sea, y mira, en este caso, que Pablo nos apunta también que lo suele usar para trayectos urbanos, alrededor de unos 10 kilómetros diarios para ir al trabajo, los fines de semana para ir a Cádiz a ver a la familia, alrededor de unos 50 kilómetros, y unos viajes largos, de ellos más de 300 kilómetros a lo largo del año, un par de ellos. Pues yo creo que ese coche lo va a disfrutar. Le tiene que hacer más carretera para disfrutarlo más, pero yo creo que ese coche es para disfrutarlo, o sea, a todos los niveles, ¿no? Pero todas las generaciones. Lo que pasa que, bueno, esta última que ha salido les ha salido, entiendo yo, por lo que he leído, especialmente redonda a la marca, ¿no? Una marca que tiene, pues como hemos dicho 1000 veces, está en estándares de los mejores, la mejor fiabilidad, y lógicamente también tiene una gama bastante amplia también, y se ha ido prácticamente a los sub, ¿no? Porque creo que ha desaparecido ya. Solo tienen el 3, me parece. Están desapareciendo las berlinas, porque bueno, los sub, tanto eléctricos como estos, pues le están dando mucho mejor resultado a la hora de rentabilizar las inversiones, ¿no? Entonces, bueno, pero este coche, ya digo, el CX-5, es especialmente brillante y bueno, es un coche, ya digo, de envergadura y de gran tamaño, ¿no? Bueno, pues ojalá que podamos ayudar a Pablo en esta elección, porque es verdad que nos decía que no tiene una conducción deportiva, pero bueno, que lógicamente sí que le gusta ver y sentir el coche en las curvas, le gusta adelantar, ¿no? Cuando se puede. Va a tener que buscarlo con la lupa, un coche que tenga una conducción, un sub que sea una conducción deportiva, que no se vaya a altísimos de gama, y porque ya lo hemos dicho muchas veces, la industria china pues también se ha contagiado de ese gusto por las suspensiones. Evidentemente, como no se puede correr, pues ¿para qué vamos a hacer una suspensión rígida? Hacemos una suspensión blanda, relativamente blanda sin pasarse, y entonces pues la gente va a ir mucho más confortable, ¿no? Va a tener el coche la estabilidad suficiente y no te van a dar, cuando pases por un bache, una irregularidad, no te va a pegar esos viajes que te pega una suspensión dura, que al final, lógicamente, al cabo de un viaje lo notas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los fabricantes parece que han homologado, han tomado el mismo camino, y es poner unos más, otros menos, pero es poner suspensiones que sean blandas, con ruedas muy grandes, para que también esos irregularidades de terreno se filtren mucho mejor, y la gente vaya súper cómoda, asientos grandes, envolventes, y que la gente vaya súper cómoda, y se da más importancia a un buen equipo de sonido o a una conexión con todo el tema de pantallas y tal, que a otro tipo de cosas que antes pues se hacía, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo estos tiempos y son los que nos toca vivir. Bueno, pues ojalá que Pablo pueda decidir, y oye, al final que sin duda es un gran modelo este Mazda CX-5, y si entra dentro de sus estadísticas, ¿no?, y sus peticiones para la hora de escoger el coche, pues lógicamente que lo va a disfrutar mucho, como también decía Francis. Que nosotros llegamos hasta aquí, Francis, que nos quedamos sin tiempo, ya que cerramos otro mes, el mes de marzo, que ha pasado volando. ¿Verdad que mira que veníamos de un mes de febrero y enero con muchas lluvias? Ya ha pasado este mes, sí que ha pasado rápido, que ha hecho bueno, se ha viajado, nos hemos movido. Ahora con vacaciones, quien las tenga, eso sí, pero bueno, vacaciones para la gran mayoría a la vuelta de la esquina, se ve de otra manera ya este mes que tenemos aquí al lado, y sobre todo, Francis, lo que decimos siempre, Semana Santa, especial prudencia para la gente. Especial prudencia, efectivamente. Así que bueno, oye, quienes cojan el coche, que lógicamente lo hagan con prudencia y que tengan la radio del deporte al otro lado. Francis Fernández, un abrazo. Venga, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene, porque seguimos aquí, lógicamente que no paramos ni por vacaciones, ni por Semana Santa, ni por nada. El sábado que viene, también 8 de la mañana, donde siempre, en Radio Marca, la radio del deporte.
something going on today. But I say nothing, 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 nothing.